en el francés la principal dificultad, creo yo, en el aprendizaje es definitivamente la fonética. ¿Por qué? Porque una vez que uno ya empezó a estudiar francés y que lleva algún tiempo estudiando francés, incluso un año, 2 años, se da uno cuenta que definitivamente uno sigue sin entenderles. Es decir, uno va a Francia o uno escucha películas en francés o series en francés y de repente me dicen los alumnos, no, es que no les entiendo nada, porque podemos lograr hablar, pero lograr entender con precisión es una de las principales dificultades. Y yo creo que el núcleo de esta dificultad es precisamente esto que les voy a explicar. Fíjense, es a grandes rasgos, nada más para comprender la dificultad que tenemos nosotros para escuchar el francés, pero no solo nosotros, sino los franceses cuando les está uno enseñando español, tienen la misma dificultad. Vean lo que pasa. Tenemos aquí una frase sencilla, ¿no? Un beau restaurant. Entonces, vean lo que está pasando con el francés. En el francés lo que vamos a hacer es que tenemos en general, puede haber de 10 a 16 vocales. Es decir, en español tenemos nuestras 5 vocales, A, E, I, O, U, pero en francés pueden tener un mínimo de 10 y un máximo de 16. ¿Por qué? Porque dependiendo de la región, el país o incluso sur, norte, este, oeste de Francia, cambian las pronunciaciones, entonces sus vocales orales compuestas, simples, nasales, varían y es por eso que puede haber ya sea 10 o 16. Y es decir, por ejemplo, ellos pueden tener dos letras que representan un solo sonido. Entonces, por ejemplo, vean este sonido un. Entonces me indica que es una nasal abierta. Entonces, estas dos letras en automático el cerebro de un francés cuando las ve juntas pronuncia un. Y eso no lo tenemos en español, ¿ok? Y luego vean esta. También tenemos letras como son las consonantes que representan igual que en español un solo sonido. De hecho, en español no tenemos gran problema con las consonantes. Tenemos semiconsonantes en francés que nos pueden dar algún problema, pero las consonantes como tal no nos dan ningún problema. Entonces, vean, tenemos una letra que representa un solo sonido. Y luego tenemos hasta 3 letras que pueden representar un solo sonido. Esto es interesante. Siempre que tengamos la E con la A con la U, solamente va a ser la O del español. Entonces, eso también el cerebro de los franceses, inmediatamente que ve esa cláusula, yo le llamo la cláusula de agua porque es la palabra agua, pronuncian O inmediatamente. Y luego tenemos, vean, siguen consonantes, luego la E cerrada, resto, y aquí tenemos otra vez la AU, que va a ser el mismo sonido, resto, y aquí viene una nasal, ¿no? Una A nasal, que son dos letras con este sonido nasal. Ahora, la diferencia también de fonética en francés es que interviene de manera diferente como el español. Es decir, hasta nuestro rostro y nuestro tono de voz cambia cuando estamos hablando francés. ¿Por qué? Porque tenemos que labializar, articular la lengua avant, arrière, y tenemos que mover la cara de diferente manera. Por eso es que cuando hablamos francés, hasta nuestra personalidad cambia, ¿no? Entonces, también interviene la nariz. Cada que tenemos nosotros el sombrerito de la ñ que conocemos en español sobre una fonética, una indicación de una vocal fonética, quiere decir que interviene la nariz. Entonces tenemos que sentir el aire pasando por la nariz, ¿no? Y obviamente también tenemos una gran dificultad que son estas letras mudas, que generalmente van a ir al final de las palabras y con los verbos ER tenemos unas muy claras que son las que van en la tercera persona del plural, por ejemplo en ils, el, ¿ok? Siempre vamos a tener verbos ER que van a terminar en NT, entonces aquí vamos a tener el SEM, ¿ok? El SEM, y entonces aquí nos volamos, no solo una como dice aquí, sino estamos haciendo mudas 3 letras, ¿ok? Y principalmente esa es la razón por la que no podemos escuchar con precisión el francés, porque en español estamos esperando que cada letra tenga un sonido. Y les comento que incluso en los libros que usamos para enseñarle español a los franceses,
vienen indicaciones que dice, el problema principal del español es que pronuncian todas las letras de las palabras. Entonces, vean, no solo es dificultad para nosotros al estar estudiando francés, sino para los franceses al estar estudiando español. Entonces, esa es una muy buena anotación.